Noticias Venezuela hoy. Amigos de Noticias al Día 024, bienvenidos a esta emisión con las últimas noticias de Venezuela para el día de hoy, 26 de agosto del año 2019. Queremos darte las gracias por tu sintonía de siempre y por el apoyo a nuestro canal. Antes de comenzar con estas informaciones, te pedimos que nos apoyes dándole me gusta al video y nos ayudes a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. A continuación, las principales noticias que traemos para ti en este día. Juan Guaidó solicitó a los líderes del G7 incluir la crisis de Venezuela en su agenda. Más de 10,000 migrantes de Venezuela llegaron a Ecuador el fin de semana antes de que entre en vigor la exigencia de una nueva visa humanitaria. Internacionales. El G7 acuerda ayudar a países afectados por incendios de Amazonía lo más rápido posible. Amigos, y a continuación comenzamos con los detalles de estas noticias. Conforme a agencia de prensa EFE, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado y solicitud a los líderes del G7 para que incluyan en su agenda y cumbre celebrada en Francia a la crisis de Venezuela. Así lo manifestó el domingo la Asamblea Nacional. En nota de prensa, la Asamblea Nacional destacó una misiva enviada por Juan Guaidó donde solicita a los presidentes del G7 que consideren la crisis de Venezuela dentro de sus temas a tratar, así como también de coordinar y de explorar una acción que sea común y conjunta que contenga sanciones contra los violadores de derechos humanos. Todo esto para que se ponga fin al sufrimiento en Venezuela y se alcance la libertad trazando el camino para elecciones libres en el futuro que sean transparentes y con todas las garantías, indica el texto. En los países que conforman el G7, que está integrado por Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón, 5 de ellos reconocen al líder Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. De su parte, Japón e Italia no les reconocen como tal, pero han manifestado estar de acuerdo en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis y celebración de elecciones libres en Venezuela. Guaidó, en su carta dirigida al G7, destaca que la crisis humanitaria de Venezuela es compleja y que ha sido provocada por el régimen de Nicolás Maduro, que está afectando gravemente a los ciudadanos y la estabilidad de toda la región. Más de 7 millones de venezolanos, conforme informe de las Naciones Unidas, están requiriendo la ayuda humanitaria urgente en una crisis económica que está marcada por la inflación que va a cerrar en el año 2019 en 1,000,000%, así como también la escasez de bienes básicos, en especial de medicamentos. Guaidó en el documento señaló además que en las manos de los líderes del G7 puede estar la salida diplomática más efectiva y rápida para dar frente a la grave crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela y así lograr una transición democrática y pacífica en el país. De su parte, Nicolás Maduro ha llevado a Venezuela a la peor de las crisis registradas en la historia reciente de ese país, habiendo señalado a Juan Guaidó como un títere de los Estados Unidos y acusando también a ese país de promover un complot para derrocarlo. El 24 de agosto dio inicio la cumbre del G7, la cual está prevista a concluir este lunes. Entre sus temas centrales están los incendios forestales de la Amazonía en Brasil, los cuales han conmovido a todo el mundo, despertando una preocupación global por el medio ambiente y así tomar medidas para que este tipo de eventos no vuelva a suceder. Amigos, ahí está la noticia.
Nos gustaría saber qué piensas de esta carta que ha enviado Juan Guaidó al G7 a los fines de que pongan en su agenda el tema de la crisis de Venezuela y que también tomen medidas drásticas en conjunto en contra del régimen de Nicolás Maduro, buscando el cese de la usurpación y que puedan celebrarse elecciones en Venezuela. Nos gustaría saber qué piensas, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir esta noticia compartiéndola con tus amigos en las redes sociales. Y continuando con esta emisión de Noticias Venezuela hoy, más de 10,000 migrantes de Venezuela llegaron a Ecuador el fin de semana antes de que entre en vigor la exigencia de una visa humanitaria en ese país. Conforme a agencia de prensa EFE, antes de la entrada en vigor de una exigencia de visa humanitaria en Ecuador, miles de venezolanos estuvieron llegando desde primeras horas del domingo a la comunidad de Rumichaca, frontera entre Colombia y Ecuador, para así poder ingresar al país. Para que los venezolanos puedan cumplir con este requisito de visa, se requiere el pago de $50 por gestiones, así como también una entrevista en los consulados de Ecuador ubicados en Lima, Caracas y Bogotá. Aparte de esto, también hay que llenar una solicitud electrónica en una página que ha sido habilitada por la Cancillería de Ecuador en esta semana. Conforme a agencia de prensa EFE, una de los migrantes estableció que el precio de la visa no es solo de $50, sino que le quitan unos 150, 200 y $300 que no tiene la mayoría de migrantes de Venezuela, ya que no tienen ni para comprar comida o lo básico, y entonces no podrán llegar. Muchos han expresado que tenían planeado viajar a Ecuador dentro de varios meses, pero que ante el adelanto de la entrada de visa humanitaria se aceleraron sus planes. Algunos analistas han entendido que este requisito fijado por Ecuador para adquirir esta visa humanitaria puede contribuir a que se limite el éxodo de migrantes venezolanos hacia Ecuador, ya que el costo de los $50 es un monto considerable para muchos en vista de que el salario mínimo de Venezuela ha caído a niveles nunca vistos y en la actualidad está por debajo de los $3 mensuales. En el año 2018, la migración de Venezuela supuso una carga de presupuesto para Ecuador de $77 millones, conforme lo estableció el gobierno. Ante el nuevo panorama de migración de Ecuador, que también es un paso hacia Chile y Perú, en la semana pasada ha aumentado el número de migrantes desplazados por la frontera Colombia-Ecuador de entre 1,500 y 2,000 diarios a alrededor de unos 5,000. El alcalde de una ciudad que se encuentra en la frontera al sur de Colombia solicitó el domingo ayuda al gobierno para poder dar atención a la gran cantidad de migrantes de Venezuela que buscan llegar a Ecuador en el último día en que ese país estaba permitiendo la entrada sin visas. Amigos, y al cierre ya de esta emisión de Noticias Venezuela hoy, traemos noticias internacionales. El G7 acuerda ayudar a países afectados por incendios de Amazonía lo más rápido posible. Conforme a agencia de prensa AFP, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó el domingo que los países G7 que se encuentran reunidos en la cumbre al sur de Francia llegaron a un acuerdo a los fines de extender una ayuda a los países que están afectados por los incendios que afectan la Amazonía lo más rápido posible. Todos estamos de acuerdo en extender una ayuda lo antes posible a los países que han sido afectados por estos incendios forestales, manifestó Macron, quien es el anfitrión de este foro de los países del G7 que se han reunido del 24 al 26 de agosto en Francia, en la localidad de Biarritz. Así lo informó la agencia de prensa AFP.
La indignación mundial ha crecido por el impacto de las imágenes que han sido difundidas de los incendios forestales del denominado pulmón del planeta, llevando este asunto a las discusiones del G7, a pesar de la reticencia de Brasil, que no forma parte de este grupo. El presidente de Francia ha establecido que ya comenzaron los contactos con los países afectados de la Amazonía, a los fines de que puedan concretizarse los compromisos relacionados con los medios financieros y técnicos que se necesitan para dar frente a esta situación, dijo. Macron también rechazó las críticas que se han vertido en contra de Francia por supuesta intromisión en asuntos soberanos de otros países, recordando que Francia es uno de los países amazónicos como consecuencia de Guayana, que es territorio francés y que se encuentra localizado al noroeste de Sudamérica. La Amazonía tiene una importancia tal para estos países como también para la comunidad internacional, y es en términos de biodiversidad, de oxígeno y de lucha contra el calentamiento global que es una obligación de todos el proceder a una reforestación inmediata. El presidente de Francia acusó a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, de haber mentido con relación a los compromisos medioambientales. Manifestó que en estas condiciones se opondría al pacto del Mercosur con la Unión Europea. Unos 78.383 incendios forestales se han registrado en todo Brasil. Es el peor dato que se ha dado desde el año 2013, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Entre el jueves y el viernes fueron declarados unos 1.663 incendios, lo que ha motivado el envío del Ejército de Brasil a la zona para combatir el fuego. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones de esta emisión de Noticias Venezuela hoy para el 26 de agosto del año 2019. Para nosotros es importante tu interacción con este video. Nos gustaría saber qué piensas de estas noticias, de estas informaciones. Así que te invitamos a que te animes y escribas tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayudarnos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.